Y quiero que me acompañe, hermanos, ahí a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, desde los versos 25 al 37. Veremos la sección de la parábola del buen samaritano. Le pido que me acompañen en la lectura. En Lucas 10, del 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y que todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oremos. Padre, le damos gracias por esta hora en la cual podemos abrir las Escrituras, podemos abrir tu palabra. Con gozo en el corazón, habiendo cantado hermosos himnos, Señor, habiéndonos regocijado, Señor, en su salvación, le pedimos que en esta hora, Padre, podamos ser ministrados por su palabra, que usted nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que todo pecado, Señor, que haya en nuestras vidas, Señor, que nos aparte de su propósito, de lo que usted tiene preparado para nosotros, Señor, que salga a la luz, Señor, y podamos, Señor, venir en rendición absoluta a usted, Señor. Habla a nuestros corazones, permítenos ver en tu palabra la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una parábola muy famosa acabamos de leer, una parábola que ha dado para tantas interpretaciones teatrales, para tantos comentarios, ¿cierto?, para tantos libros que se han escrito respecto a una parábola tan significativa. Pero ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor Jesús con estas palabras? Me gustaría un poco de contexto para que podamos entender lo que vamos a ver durante estos versículos. Primeramente, ¿qué es una parábola? ¿A quién se le ocurre qué significa esa palabra? Parábola, para los que están más familiarizados con el lenguaje escolar y que hicieron sus ramos de matemática hace muy poco tiempo, es lo que en un eje cartesiano, y no quiero enredar los hermanos, son 2 puntos paralelos formando una parábola, ¿cierto? Estoy siendo muy básico, muy pedestre, pero permítanme el ejemplo. Son 2 puntos paralelos en un plano cartesiano. Esa es la palabra en español. Eso significa. Pero ¿qué esconde el significado parábola para el contexto de lo que estamos viendo? Parábola es una comparación, es poner en paralelo, es
decir algo en el contexto de la enseñanza del Señor Jesús para poder dar a entender una verdad, para poder dar a entender una enseñanza. Y el Señor ocupó este recurso muchas veces. Podríamos decir que un buen porcentaje de los evangelios consiste en parábolas. Y existen parábolas para explicar el reino, existen parábolas para explicar la vida cristiana, existen parábolas para dar a entender verdades eternas, pero sin duda fue uno de los recursos que más utilizó el Señor Jesús. Pero no era un recurso antojadizo de Él como un buen maestro. Sabemos que Él era un buen maestro. Era un hombre que conocía las Escrituras. Era un hombre que podía recitar el Pentateuco y la ley de forma completa. Pero Él ocupaba este recurso por una razón muy particular. Si me acompañan a Mateo 13, verso 10 al 15, podemos ver algunos de los propósitos por el cual el Señor hablaba en parábolas, o el gran propósito por el cual el Señor se refería en parábolas. Mateo 10. Mateo 13 del verso 10 al 15, perdón. Gracias por ese grito. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Ahora bien, aquí los discípulos le dicen: ¿por qué les hablas? Estamos hablando de que el Señor siempre profirió las parábolas a aquellas personas que, por la dureza de su corazón, no querían entender el Evangelio, no querían venir a Él, no querían entender la verdad de que Él era el Mesías prometido a Israel. ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Eso lo quise decir de forma adicional. Pero hermanos, el propósito de las parábolas es muy claro para el Señor Jesús. Es una señal de juicio. Esto es lo que vemos en Isaías capítulo 6. Es una señal de juicio. Una señal en la cual el Señor le habló a un pueblo que estaba endurecido en su corazón y escondió estas verdades, pero se las dijo de igual manera. Se las dijo de otra forma, pero de igual manera. Se las habló en forma de parábolas. Pero con sus discípulos era distinto. Con sus discípulos podemos ver que en el libro de Mateo, podemos ver que constantemente el Señor les explicaba las parábolas. Los discípulos le pedían que se las explicara, que se las enseñara. Y el Señor, en su gran misericordia, en su gracia, les explicaba a sus discípulos el significado de las parábolas. Muchas veces quedaron muy claras, pero otras veces ha implicado un desafío grande el poder conocerlas, interpretarlas. Pero el Señor se las explicaba a sus discípulos, a todo aquel que se lo pedía. Entonces vemos que la parábola tenía un propósito claro. No era una mera herramienta antojadiza del Señor. Tenía un propósito claro, y era establecer también el juicio de Dios hacia la nación de Israel. Entonces entendemos que las parábolas no solamente implican describir, explicar una verdad. No solamente implican eso. También implicaban dar a entender el juicio, como ya se los había mencionado, a todo aquel pueblo de Israel que había endurecido su corazón,
Y consideremos en este espectro no solamente al judío normal, sino que también a los sacerdotes que habían endurecido su corazón, los escribas, los doctores de la ley, aquellos que constantemente increpaban al Señor y lo probaban. Por eso que llegamos a esta parábola con una pregunta por parte de un intérprete de la ley. Y este intérprete le hace una pregunta. Si me acompañan a Lucas nuevamente. Este intérprete se para, ¿cierto? Dice el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó. Está en un contexto de enseñanza del Señor Jesús. Está en un contexto donde Él está enseñando a una multitud. Y este intérprete se levanta y dice, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es una pregunta bastante atrevida y directa que le hace este intérprete de la ley. Seguramente es la pregunta más importante que cualquier ser humano se pudiese hacer. Es la pregunta que ha movido el corazón de cuántas y cuántas personas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? No es la única vez que el Señor se enfrentó a esta pregunta. El Señor Jesús, recuerdo bien, cuando se enfrenta a aquel joven rico, que le hace exactamente una pregunta muy similar. Ahí en Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, la pregunta de este intérprete de la ley puede tener una doble implicancia. Para poder entender un poco esta pregunta, esto puede simbolizar todo aquel buen deseo de saber cuál es el camino correcto que uno debe tomar para obtener la salvación. Esta preocupación, si se puede decir trascendente, esta preocupación legítima que existe en cada hombre por saber qué le deparará el futuro. Todos tenemos en algún momento esa tendencia, todo hombre, ya sea creyente o no creyente, sabe que su vida en alguna medida trascenderá. Son muy pocos los que dicen que después de esto no hay nada, pero la mayoría tiene la tendencia a decir, después de esta vida algo debe haber. Pero no todos lo saben precisamente. Por una parte, la pregunta en sí es importante. Es importante porque implica un saber, un conocer. Le están preguntando a un maestro con la motivación equivocada, pero le están preguntando, ¿qué puedo hacer para heredar la vida? Está claro que la motivación es incorrecta porque la intención del intérprete de la ley era probarle. Pero es una pregunta que ha circundado en el corazón del hombre siempre. Siempre ha estado allí presente. Pero por otra parte, y la segunda implicancia que puede tener esa pregunta, es que revela la confianza del hombre en sus propios méritos. Revela la confianza del hombre en su propia capacidad para llegar a esa salvación. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? El Señor, yo creo que debe haber sido muy paciente al escuchar cada vez que se levantaba un hombre prominente a hacerle esta pregunta. ¿Qué debo yo hacer? El Señor en el verso 26 muy pacientemente le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor no se va de lleno a la parábola. Primero le dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees tú? Si eres intérprete, si conoces tanto la Escritura, ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que ves? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Una respuesta muy similar a la que dio aquel joven rico, muy parecida, podemos decir casi calcada. Y el Señor le responde,
bien has respondido. Has respondido bien. La respuesta, te sacaste un 7 con la respuesta. Has respondido de acuerdo al manual. Está bien. Pero el Señor le dice, haz esto y vivirás. Hazlo. Y ahí se empezó a poner negra la cosa. Ahí se empezó a poner color de hormiga para este intérprete. Porque el verso 29 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él ya vio que el Señor lo había puesto entre la espada y la pared, que ya había sido puesta la sentencia sobre él. Él se quiso empezar a justificar. A ver, decirle, Señor, pero a ver, está bien, yo sé que debo amar al Señor con todo mi corazón, pero hagamos una discusión más profunda. Cuando hablamos del prójimo, ¿de quién estamos verdaderamente hablando? ¿Quién es esa persona que se llama prójimo? Porque yo como que no lo entiendo mucho. Como que no sé quién es, qué cara tiene, qué aspecto tiene, cómo se porta. Este hombre está tratando de zafarse, porque él ya sabe que no ha cumplido con el mandato de la ley. Está tratando de justificarse. Está tratando de agarrarse de la muralla como un gato arañando para zafarse de aquella interrogante que el Señor le está planteando encima. Pero Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Me lo puedes explicar? Y el Señor no va al Pentateuco, no va al Antiguo Testamento. El Señor le dice una parábola. Este doctor de la ley pretendió usar al Señor para demostrar a la audiencia a su alrededor que él cumplía plenamente los mandatos de Dios. Utilizó el escenario, el contexto. Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es aquella persona a la cual yo debería amar? Tanto así que pasa por alto los mandamientos que son hacia Dios primeramente. Pasa de lleno aquel que son los mandamientos hacia el prójimo. Este hombre, al escuchar la verdad de Dios, al haber enfrentado cara a cara al Señor Jesús con una interrogante tan fuerte, no fue capaz de reconocer su propio pecado. Y empezó este diálogo y esta argumentación de ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le refiere esta hermosa parábola. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Yo sé que cuesta un poco hacerse la imagen, pero de Jerusalén a Jericó son aproximadamente, no sé cuántos metros serán, pero el camino, de acuerdo a la morfología del lugar, del sector, es muy compleja, es muy difícil de transitar. Estamos hablando de caminos bastante esquivos, con muchas murallas altas, con cuevas alrededor, un sector absolutamente peligroso para cualquier persona que quiera transitar por aquel camino. Y el Señor plantea un escenario bastante complejo, bastante difícil. De Jerusalén a Jericó, el hombre está bajando por una pendiente muy difícil, muy compleja. Es un lugar especial, preciso para cualquier ladrón. Este hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. La expresión medio muerto puede significar que estaba inconsciente, que estaba absolutamente sin ningún tipo de signo vital aparente. El verso 31 continúa diciendo, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Primera persona, un sacerdote. Este hombre conocía la ley. Este hombre era un modelo a seguir. Este hombre es un sacerdote, es una persona que intercede por el pueblo de Dios para perdonar los pecados
de su pueblo. Él intercede ante el Dios Santo para pedir por el pueblo y ve a este hombre ahí y no hace nada. Este hombre supuestamente cumple con los mandamientos, pero al ver a este hombre medio muerto, no hace nada. Sabemos que en Levítico 19 hay una exhortación clara a que cualquier hombre que necesite de nuestra ayuda, sea nacional o extranjero, cualquier persona que necesite de la ayuda, el pueblo de Dios estaba obligado por mandato a ayudarlo, a prestarle ayuda, a cuidarlo, como si fuera de su propia nación, como si fuese él mismo. Ya con esa acción desobedeció el mandato al pasar de largo. Desobedeció la primera responsabilidad con el necesitado. Lo vio simplemente y pasó de largo. Si este sacerdote realmente hubiese conocido los requerimientos de la ley, lo hubiese ayudado. Si la ley hubiese sido específica en decir ayuda a tu prójimo cuando lo encuentres en un camino, y si hubiese sido atacado por ladrones, a lo mejor lo hubiese hecho, si la ley hubiese sido específica para esa situación. Pero como estamos hablando de que estos intérpretes de la ley eran muy buenos para el resquicio legal, no lo hizo. Pasó de largo. En la dureza de su corazón no quiso atenderlo. Posterior a eso, el verso 32 dice que pasa un levita, asimismo un levita. No es que levita o le evita ayudar. Es un chiste fome, hermano. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Este es otro hombre conocedor de la ley, participante del sistema religioso de aquella época, circuncidado al 8º día. Este hombre está al lado del sacerdote día y noche. Este hombre adora al Señor en el templo, cumple con todos los rituales, está hasta bautizado, pero pasó de largo. Lo miró. Los dos hombres que acabamos de detallar eran los únicos que tenían la supuestamente estatura moral para poder ayudar a este hombre, y no lo hicieron. Estos dos hombres, de acuerdo al estándar de Dios, no están obedeciendo la ley. Y la palabra dice que por cuanto no cumplieron la ley están condenados. Estos hombres no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y aquí la cosa ya se pone más color de hormiga para este intérprete de la ley. Pero un samaritano, dice en el verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Sabemos que puso un ejemplo muy difícil para un judío. Los samaritanos, por un evento histórico, por el devenir histórico que tenía la nación de Israel con este pueblo, se odiaban. Cuando alrededor de 600 años antes de Cristo el reino del sur fue tomado por los asirios, se creó esta mezcla étnica, racial, entre judíos que quedaron en ese sector y los asirios, creándose esta raza, esta etnia que se llamaban los samaritanos. Y producto de esta mezcla comenzó una especie de mutación en el judaísmo, llegando a un sistema de adoración pagano, idólatra. Los judíos y los samaritanos no es que no se querieran, se odiaban, hermanos. Se odiaban. A tal punto que no se podían hablar. Había una prohibición legal de conversar con cualquier samaritano. Y el Señor, como es muy maestro para hacer estas enseñanzas, pone un ejemplo que le doliera un poco a este intérprete de la ley. Escoge aquel objeto de odio del pueblo de Israel. Este samaritano, dice la palabra, que su corazón fue movido a misericordia. Primera cosa, su corazón se conmovió. Su corazón fue movido.
tuvo tristeza por la situación que afectaba a aquel hombre. Lo vio, lo observó, miró su necesidad. Tuvo empatía por aquella necesidad que estaba viendo delante de sus ojos. ¿Cómo estamos ahí nosotros, hermanos? ¿Estamos siendo empáticos con la necesidad de otro? Yo no hablo aquí de una limosna porque el texto no está hablando de una limosna, no está hablando de un acto de generosidad de un momento muy puntual. Estamos hablando de que su corazón fue movido a misericordia. Todo su ser, todo lo que él era, todo su ser fue movido a una sola causa: atender la necesidad de aquel hombre. Su corazón fue movido. Y no solo eso, él pasó de una emoción que se enraizó en su ser a una acción. Esa acción fue, dice el verso 34, ya acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano no se privó de sus propios recursos con tal de suplir la necesidad de aquel hombre. Fue en ayuda de él, aún a expensas de su recurso. A lo mejor por las características del viaje que tenía esa bajada a Jericó, era un viaje muy difícil y cualquier recurso que uno llevara en ese transcurso podía significar quedarme sin mi provisión para el resto del camino. Puede ser. Pero este hombre ni siquiera escatimó eso. Ni siquiera escatimó que aún con el hombre arriba de su cabalgadura pudiese haber más adelante otro peligro que implicara aún quedar peor que aquel hombre que estaba en el camino medio muerto. No escatimó nada este hombre. Aún su propio recurso, sus propios medios utilizó para poder suplir la necesidad de aquel hombre. Con cuidado, amor, ternura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice la Escritura. Lo cuidó. Pero lo más notable de todo es que no se quedó ahí. No queda solamente en ese acto de preocupación primigenio o primero, sino que dice que otro día, al partir en el verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí hablamos de un tiempo de preocupación. No es solamente suplir la necesidad del momento. Este hombre necesita recuperarse. Este hombre está mal. Pero yo no voy a esperar que otro tome la posta para que se preocupe de él. Yo me preocuparé hasta el final que este hombre esté recuperado. Este hombre da un cheque en blanco. En ese tiempo los mesones eran caracterizados por ser lugares de muy dudosa reputación. En aquel dueño del mesón podía ser hasta más malo que cualquier otro que se haya encontrado en el camino. Pero este hombre toma el riesgo y aún así, le dice: todo lo que gaste, cualquier gasto adicional, yo lo pagaré cuando regrese, cuando yo vuelva. Esto es misericordia, hermanos. Esto es cuando el corazón es movido realmente a misericordia. Es una preocupación permanente, duradera en el tiempo. No es una emoción pasajera. No es que amanecí con las ganas de ayudar a alguien. No es que amanecí con el deseo de poder hacer algo por el prójimo. Esta es una situación permanente en la cual este samaritano ha decidido, ha querido ayudar al que estaba en necesidad. Entonces, después de que el Señor le plantea este escenario al doctor de la ley, a este intérprete, le plantea el desafío
y le dice en el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le hace la pregunta. Y el intérprete de la ley le dice, el que usó de misericordia. Miren, hermanos, los judíos odiaban tanto a los samaritanos que ni siquiera dice el samaritano, sino que dice aquel que usó de misericordia, ni siquiera lo quiso nombrar. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es aquella persona que debe ser depositaria de nuestra preocupación, no solamente emocional, sino que preocupación verdadera en la cual destinamos realmente los recursos que tenemos para ayudar? Estamos hablando de un camino, hermanos. Este camino de Jerusalén a Jericó es un camino circunstancial. Circunstancial. Es un viaje. El samaritano no estaba buscando a este hombre tirado ahí en el camino. Las circunstancias lo pusieron en el camino de este hombre que estaba bajo una gran necesidad. ¿Cuántas circunstancias o cuántas veces tú te has encontrado con esta misma necesidad en tu cara? Partiendo por los hermanos de nuestra iglesia. Y no quiero ser, por favor, muy duro con esto, pero ¿cuántas veces hemos visto la necesidad en nuestra cara? Y hemos dicho, y hemos pensado, como el hombre, como aquel intérprete de la ley, ¿será este mi prójimo? ¿Debería yo ayudarlo a mi hermano en este momento, en esta circunstancia? Porque a veces pensamos, hermanos, le damos 1, 2, 3 vueltas. Cuando implica una renuncia mayor y vemos la necesidad de nuestro hermano porque las circunstancias nos han visto en la posición de ayudarle, ¿lo hemos hecho? ¿O hemos pasado de largo? ¿O hemos hecho como aquellos 2 primeros hombres que pasaron a hacer una vista al lado y seguir nuestro camino? Muchas veces nos hemos quedado con la sensación en nuestras casas, supe de esto, ¿por qué no agarro el teléfono, lo llamo y puedo ayudar en este problema, en esta situación? ¿Cómo puedo yo bendecir al reino de Dios bendiciendo a un hermano que esté en necesidad? Recordemos que el hombre herido se encontraba en el camino. De la misma manera que en el camino de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a esa misma circunstancia. Y aún a gente que no es cristiana también. Aún a gente que no es creyente. Aún a gente que, disculpe que lo diga de esta forma, pero no lo merece. Aún a aquellos el Señor nos manda que lo hagamos. Porque las circunstancias nos han puesto en ese camino. Dios en su providencia nos ha puesto en ese camino para que le ayudemos. Cosa que los otros 2 hombres que pasaron no entendieron, no lo vieron. Recordemos que ese hombre se encontraba en un camino y las circunstancias de la vida nos hacen ver de frente a esa necesidad y no podemos esquivarla. No debemos esquivarlas, hermanos. No debemos esquivarlas. Un corazón renacido que ama a Dios busca la instancia y el momento propicio para bendecir y ayudar a su prójimo. Busca la instancia, la busca. También para el pueblo judío era muy difícil hacer esto porque obviamente ahí habían limitaciones religiosas, raciales de por medio, pero no existe ni para nosotros ningún tipo de impedimento para que podamos ayudar a nuestro prójimo, ya sean raciales, religiosas, económicas, culturales, etc. Piénselo, hermano, ni aún políticas. No existen limitaciones, no deben existir limitaciones. No somos verdaderos seguidores de Cristo hasta que asumimos el verdadero costo personal de seguirle. Acompáñenme a Mateo 25.
Mateo 25 del verso 34 al 36. Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. No hay que preguntarse tanto, y aquí yo obviamente me incluyo en la reflexión, obviamente, no hay que preguntarse tanto quién es mi prójimo. Porque la pregunta que este doctor de la ley hace, realmente no está preguntando quién es su prójimo, aunque el texto así lo dice. Realmente el pecado de este hombre era su falta de amor. Su falta de amor. Y hermanos, no podemos amar separados de aquella fuente que es Cristo. No podemos amar separados de Él. Nuestro corazón no puede ser movido a misericordia porque el hombre en sí mismo tenga la capacidad de tener misericordia. Esto es un don de Dios. Esto es algo que proviene del trono del Padre para aquellos que han confiado en Él y han creído en Él. Si pretendemos amar de una forma sobrenatural, debemos ir a aquella fuente inagotable. Él es el único que nos puede dar la verdadera capacidad para amar. No hay otro que ame mejor que Él. Entonces vayamos a la fuente que es Él para que amemos tal como Él nos ha amado a nosotros. No hay otra forma, hermanos. Si la gente quiere ver algo en nosotros, que sea a Cristo y su amor, que lo vea a Él. En el verso 37 el Señor dice, el intérprete de la ley le dice: el que usó de misericordia, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ese mandamiento, hermanos, no ha cambiado hasta el día de hoy. El Señor lo está diciendo. Ve tú y hazlo. Ese mandamiento no cambia. No es que mi hermano es así, asá. No, hermano, es un mandamiento. Debes hacerlo igual. No importa quién sea, no importa cómo te haya tratado, no importa si lo odias. Pídele perdón al Señor por ese odio que hay en tu corazón, pero debes ayudarlo igual. El mandato de ve y haz tú lo mismo sigue vigente hasta el día de hoy. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Hasta el 17. O hasta el 18 mejor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No hay que ser millonario, hermanos, para ayudar. No hay que tener grandes recursos para prestarle una mano al hermano. Las circunstancias de la vida, guiadas por Dios, nos van a poner en el momento preciso y adecuado para ejercer ese don. No cierre su mano, hermano. No cierre su corazón. Y reflexionaba respecto a este corazón entregado. Reflexionaba respecto a esta renuncia, a esta entrega. Y ejemplos hay muchos. Ejemplos de nuestra vida ya más contemporánea. Y se venía a mi mente, no sé si alguno de ustedes conoce a Amy Carmichael, aquella mujer irlandesa de mediados del siglo XIX y siglo XX que hizo una labor misionera muy importante en la India. Esta mujer renunció a todo, estuvo 55 años, sin permiso, sin autorización, predicando el Evangelio en la India, salvando a niños que literalmente eran entregados para adorar en un templo a dioses falsos. Esta mujer entregó su vida, entregó cada gota de su vida para esa causa, salvando a más de 100 niños y niñas de aquel flagelo de entregar a muy avanzada edad, solo con un par de meses, a niños para la adoración de un Dios falso. Y ella tenía una frase que quiero compartírselas. Se puede dar sin amar. Se puede. Podemos entregar todo, pero no tener ni una gota de amor. Pero no amar sin dar. Les dejo la reflexión, hermanos, a que el Señor nos desafíe a ser personas que amemos, no solo de palabra, sino que también en nuestras acciones. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. Sabemos que la riqueza, Señor, de las parábolas son extensas, Señor. Y los labios de los hombres, Señor, son muy limitados, Señor, en expresar las verdades que allí están. Ayuda, Señor, a que esta porción de la Escritura que hemos visto, Señor, sea de provecho para el crecimiento y crecimiento espiritual de mis hermanos, Señor. Ayuda a que sea de provecho, Señor. Y que podamos ser desafiados, Señor, a amar de una forma mucho más práctica, como aquel samaritano, Señor, que se encontró con la necesidad en su cara. Permita a mis hermanos, Señor, vivir un amor a lo mejor en otro nivel, Señor, en el cual, Señor, el despojarse de lo propio, Señor, sea el sentido y de continuo el deseo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que este amor de Cristo, ese amor que se despoja de lo más preciado, que se despoja de lo más valioso para poder dar su vida por nosotros, Señor, sea también el sentir al momento de enfrentarnos con la necesidad. Sabiendo que el mejor regalo que podemos entregar, Señor, muchas veces no son cosas materiales, que también son importantes, Señor, para suplir la necesidad, pero también, Señor, está de por medio Cristo mismo, que es el regalo más maravilloso que tenemos a nuestra mano, Señor. Ayuda a mis hermanos en esto y ayúdame a mí también, Señor, a poder vivir por estas verdades,
Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.